todas las personas que nos acompañan en este nuevo webinar como parte del Círculo de Ambiente de la Red Nacional de Juventudes Rurales de Costa Rica. Agradecemos a todas las personas que nos están viendo. Es un gustazo otra vez estar por acá y acompañar el trabajo que ha hecho la Red Nacional de Juventudes Rurales de Costa Rica, específicamente el Círculo de Ambiente. Esto como parte del proyecto Jóvenes Protagonistas del Desarrollo Rural Territorial, un proyecto ejecutado por el FIDA, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, Procasur y la SECAC, que es la Secretaría del Consejo Agropecuario Centroamericano. Esta noche tenemos el agrado de compartir con Sara Konuk. Sí, así lo pronunciaste bien. Súper. Sara nos va a compartir un poco sobre los servicios ecosistémicos costeros. Sara es consultora ambiental y gestora de recursos naturales por la Universidad de Costa Rica y nos va a comentar un poco sobre estas oportunidades y desafíos de implementar servicios ecosistémicos en las zonas costeras. Agradecemos a todas las personas que están conectadas. Desde una vez abrimos el espacio, es un espacio de aprendizaje y construcción colectiva de conocimientos, así que las preguntas que tengan, cualquier duda que aparezca por ahí, escríbanla en el chat, en los comentarios de la transmisión, para poder estar atentos y poder como compartir y hacer estos puentes de información. Así que muchas gracias a todos y a todas y nada, Sara. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Yo voy a apagar mi cámara porque si no la presentación no me corre bien y voy a poner a continuación la presentación. Como les estaba comentando Jorge, mi nombre es Sara Konuk González. Yo soy parte de la Red de Juventudes y Cambio Climático de Costa Rica. Soy egresada de la carrera Gestión de Recursos Naturales y actualmente estoy cursando un posgrado en Gestión Integrada Costera de Áreas Tropicales. Básicamente mi enfoque ha sido trabajar con personas en la gestión de los recursos naturales y también tengo ya un ratito de estar trabajando propiamente con el tema de cambio climático dentro de todas estas dinámicas, ¿verdad? Hoy les voy a compartir un poco sobre servicios ecosistémicos marino-costeros y lo vamos a ver desde una visión para ampliarnos un poquito como el conocimiento, ¿verdad? Yo sé que durante todos estos días han estado interactuando bastante con personas que les han estado comentando sobre servicios ecosistémicos, pero en la parte marina vamos a cambiarnos un poquito el chip más hacia el por qué son importantes, ¿verdad? Que solemos dejar de lado estos servicios cuando estamos hablando propiamente en la elaboración de políticas públicas y en la elaboración de propuestas para trabajar con las comunidades. Entonces, Jorge, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. ¿Vos has escuchado sobre los servicios ecosistémicos marinos costeros? Sinceramente, no. Bueno, sí, más bien lo que a mí me surge mucho con el tema costero es como las problemáticas, ¿no? Sobre todo tanto del cambio climático, de las personas que viven en las zonas costeras, ¿no? Con estos límites de espacio y todo también el tema hotelero que ha tenido todo un conflicto vinculado a esto, pero realmente como servicios ecosistémicos desconozco. claro, y es que cuando hacemos esta pregunta, normalmente la respuesta es que no los conocen. ¿Por qué? Porque nos hemos enfocado más hacia la parte terrestre. Y tiene sentido, porque es con lo que convivimos de forma diaria y tangible, ¿verdad? Es lo que sentimos y vemos casi que en nuestro diario vivir. Y en la región pues, centroamericana lo hemos visto bastante, ¿verdad? Al estar rodeados de distintos ecosistemas. En mi caso personal, acá, pues en Costa Rica, estamos bastante rodeados de ecosistemas, entonces normalmente enfocamos toda nuestra visión y conocimiento hacia lo terrestre. Pero en realidad convivimos demasiado con los ecosistemas marinos y los servicios que nos brindan. Y de hecho me gustaría que al final de esta charla ese sea como el mensaje más fuerte que les puedo dejar, de que los ecosistemas marinos están en nuestro diario vivir y que dependemos de ellos. Para mí la vida empieza en los océanos y vamos a partir de lo más básico. ¿Qué es un ecosistema?
Un ecosistema es un sistema natural biológico que se constituye de una amplia diversidad de seres vivos que están interactuando entre ellos y los componentes abióticos. En la parte marina vamos a encontrar distintos ecosistemas y puse un enfoque un poco más relacionado con Costa Rica, ¿verdad? Al ser pues la red de juventudes rurales en Costa Rica. Y en la parte propiamente marina, Costa Rica es mucho más grande que la parte terrestre y esto va ligado al mensaje que les estaba comentando ahorita. Costa Rica mide aproximadamente 590.000 kilómetros cuadrados de área oceánica que terrestre. Y sin embargo, si vemos todos nuestros lineamientos y gobernanza, está enfocado hacia la protección de estos 51.100 kilómetros cuadrados que mide el área terrestre de Costa Rica. Esto nos pasa, pues, porque seguimos estando de espaldas al mar. Y al estar de espaldas al mar, también le estamos dando la espalda a los servicios que ocurren o que son el producto de los procesos que están pasando en medio de esas interacciones que se dan dentro del ecosistema. Los servicios ecosistémicos entonces van a ser aquellos beneficios que la población humana obtiene de cualquier medio natural. Y los vamos a ver como parte de un nuevo enfoque que se quiere trabajar, ¿verdad? Como parte de este enfoque de conservación que va a desafiar una visión tradicional que existe de que tenemos que conservar solamente porque los recursos naturales son importantes. Y digo que esta es una visión tradicional porque es la visión con la que hemos trabajado la parte de conservación desde hace muchos años y nos hemos dado cuenta de que no nos está funcionando este discurso para todas las personas. ¿Por qué? Porque no todas las personas van a tener como prioridad el tema ambiental dentro de sus vidas. Entonces necesitamos empezar a crear conciencia sobre cómo la naturaleza, los ecosistemas y sus servicios nos van a generar distintos servicios, ¿verdad? Que van a ser los que nos generan las condiciones para poder vivir. Si logramos vincular esto al trabajador que realizan las personas en las cuencas altas, en la agricultura, ganadería, las personas que trabajan en zonas costeras, entonces vamos a lograr realmente involucrar una visión socioeconómica dentro de la conservación y eso también lo necesitamos ahora. Entonces, tenemos el enfoque de servicios ecosistémicos como un enfoque nuevo que viene a tratar de cambiar el discurso que se ha venido manejando y a involucrar también a muchísimas personas que se pueden involucrar en este rol. ¿Por qué? Porque la conservación también va a pasar por la gestión sostenible que realizan las comunidades. Y en el caso de los ecosistemas marinos, esta va a ser las comunidades costeras. Existen demasiadas personas a lo largo de la región que están habitando en zonas costeras y lamentablemente el desarrollo que han tenido es bajo. ¿Por qué? Porque igual se siguen generando los esfuerzos más hacia lo interno del país, hacia las zonas principales. Y ahora con el COVID también ha quedado reflejada la situación de que las zonas costeras nunca son la prioridad, pero deberían de ser la prioridad. ¿Por qué? Porque ellas son las que están en contacto directo con estos ecosistemas que nos brindan servicios a todos y todas. Entonces, en Costa Rica, por ejemplo, tenemos distintos ecosistemas marinos. Normalmente cuando preguntamos, cuando hacemos esta pregunta, la iba a hacer, pero Jorge no es del mismo país, entonces tal vez él me conteste otras cosas que en Costa Rica nosotros no tengamos. Pero normalmente cuando uno pregunta aquí por ecosistemas marinos, todo el mundo responde playas, porque en efecto tenemos playas hermosas, pero no son los únicos ecosistemas que tenemos. Nosotros tenemos ecosistemas bastante representativos, como los estuarios, los manglares, los pastos marinos y los arrecifes coralinos, que hoy me voy a enfocar en pastos marinos, arrecifes y los manglares, que son de los 3 ecosistemas más importantes que tenemos. Por ejemplo, los manglares están en zonas solamente tropicales y que se están degradando de forma muy rápida. Entonces, estos son los ecosistemas más representativos en Costa Rica y nos vamos a enfocar propiamente en los manglares, en los arrecifes de coral, en los pastos marinos y nada más para efectos de servicios ecosistémicos. Para las personas que no conocen un manglar,
El manglar es el de aquí arriba que tiene como unas raíces aéreas, que se ven unas raíces expuestas, eso es un manglar. La foto que está muy colorida, eso es un arrecife de coral, y abajo vemos como zacate, eso no es zacate, eso es un pasto marino. Entonces, tenemos estos tres ecosistemas y nos brindan distintos servicios. Vamos a ver los servicios también más representativos que podemos encontrar. Los servicios de aprovisionamiento, ¿verdad? Tenemos, antes de pasar a esta parte muy importante, los servicios ecosistémicos se dividen en 4 tipos: los de aprovisionamiento, los de soporte, los de regulación y los culturales y recreativos. Entonces vamos a ir explicando cada uno y cuáles son los ejemplos que nosotros hasta percibimos o con los que tratamos de forma diaria incluso y no nos damos cuenta. Los servicios de aprovisionamiento, en este caso, bueno, son productos obtenidos de la naturaleza para su consumo o utilización. Y esta utilización se puede dar de manera directa o se puede dar después de un procesamiento. Y tenemos dos muy específicos. Uno es el uso o el aporte que dan de sustancias que permiten la fabricación de medicina y fármacos. Esto es muy importante porque en los ecosistemas marinos encontramos organismos únicos que son sumamente funcionales. Dentro de esos organismos están, por ejemplo, las algas. Y también tenemos otro servicio que es el del recurso pesquero. Esta es, y en la región nuestra, ¿verdad? Esta es como la principal actividad económica que tienen las personas en zonas costeras. Y los ecosistemas, tanto de manglar como los pastos marinos y los arrecifes de coral, son cunas de peces. En ellos ocurren los procesos de reproducción importantísimos para poder seguir teniendo estas especies. Y muchas de las especies que se reproducen en ellos son de las especies que buscan las pesquerías en la región. Entonces tenemos que en las raíces de los manglares, por ejemplo, ocurren estos procesos y además les sirve como hábitat durante sus primeros estadios de vida. Para posterior ya irse a sus hábitats de adultos, ¿verdad? Que van como cambiando y van migrando sus áreas. Y a partir de ahí ya pueden entrar dentro de la cadena de las pesquerías. Estos son los dos servicios más importantes de aprovisionamiento. Algunas otras zonas de la región pues también obtienen beneficios como por ejemplo la madera del manglar. El manglar es un bosque y proporciona también madera que es usada para la parte propiamente de obtener carbón para cocinar. Sin embargo, normalmente no me gusta mucho hablar de ese servicio de aprovisionamiento porque es un servicio que si no se hace de manera regulada va a terminar deteriorando el manglar. Pero estas otras actividades igual se tienen que hacer de manera regulada, pero son más fáciles de controlar. Luego tenemos los servicios de regulación. Los servicios de regulación son aquellos procesos ecológicos que van a mejorar o en algunos casos van a hacer posible que podamos vivir. Entonces está la parte de la captura de carbono. Aquí entran, ¿verdad? El famoso carbono azul para las personas que no lo hayan escuchado. Y esto es el carbono que capturan los pastos marinos, los manglares, principalmente. En el caso de los manglares, la captura de carbono se realiza en la biomasa propiamente en las raíces y en el sedimento. También los manglares pueden administrar o almacenar y administrar el carbono en sus hojas. Y en el caso de los pastos marinos, se da tanto en la estructura propia del ecosistema, ¿verdad? Del organismo, como también en el sedimento que se encuentra flotando arriba del del pasto marino. Entonces, tenemos que estos dos logran ser grandes captadores de carbono y que incluso logran captar en mayor medida las cantidades, sobrepasando ecosistemas terrestres de alturas bastante elevadas y ecosistemas propiamente que se encuentran en las zonas templadas. Los pastos marinos, ¿verdad? Tienen este rol. Normalmente a los manglares sí se les reconoce mucho este servicio de carbono azul, pero los pastos marinos ha existido siempre como una invisibilización de que existen y están ahí y son sumamente importantes.
Esto es importante porque el carbono es parte del ciclo del carbono, ¿verdad? Y tiene como componentes al dióxido de carbono y al metano, que son gases de efecto invernadero. Y sabemos entonces que los gases de efecto invernadero en altas cantidades son las que están modificando la atmósfera. Y a partir de esa modificación en la atmósfera van modificando los distintos elementos del sistema climático, generando lo que estamos conociendo como el cambio climático. Entonces, ese es el rol más importante de ellos, que logran ser sumideros, es decir, que son áreas naturales de captura de carbono. Y a través de ahí están ayudando a mitigar las concentraciones que ya existen de gases de efecto invernadero. Y además, se tiene verdad que si se está degradando estos ecosistemas, entonces ellos van a empezar a liberar este carbono que tienen almacenado. Y una vez que lo liberan, se va a combinar con el oxígeno presente en el aire y ahí es donde ya se forma el gas como tal de efecto invernadero, ¿verdad? Entonces, ellos lo que van a hacer es mantener almacenado el carbono. Una vez que lo liberan, entonces ya empieza todo este proceso de que sea un gas de efecto invernadero. Entonces, ocupamos que ellos estén vivos, que estén sanos, para que estén generando este proceso de almacenaje. Luego también está otro servicio muy importante de parte de ellos, que es la estabilización costera. Y tanto pastos marinos como manglares lo que hacen es estabilizar el sustrato con su sistema radicular, ¿verdad? Entonces, con sus raíces ellos están estabilizando el sustrato sobre el cual se encuentran. Y esto es muy importante para las personas que viven en zonas costeras, porque de esta forma están evitando los impactos que se pueden dar por la erosión o por la pérdida de terreno por aumento del nivel del mar. También está la parte de filtración del agua, que filtran la contaminación, ¿verdad? Ellos son filtros que una vez que llega el agua, empiezan con sus raíces a filtrar los contaminantes y todo el proceso con sedimentos y empiezan a absorber los nutrientes necesarios para sus procesos. También regulan el clima. En el caso de los manglares, que son los más representativos como reguladores del clima, ellos usan la humedad local, la regulan a través de la evapotranspiración y con esto comienzan a regular la temperatura y la precipitación, generando influencia dentro de su zona de contacto, ¿verdad? De influencia. Y tenemos también la protección costera. Los manglares, pastos marinos y arrecifes de coral sirven como amortiguadores para las olas y para mitigar el impacto de los eventos meteorológicos extremos, ¿verdad? Como las lluvias fuertes, los tornados, que pueden tener también como efecto secundario las inundaciones. Entonces vemos cómo en este propiamente de regulación, los ecosistemas de manglar y de pasto marino son fundamentales para la acción climática, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son mitigadores, nos ayudan en todo el proceso de mitigación y también nos ayudan en todo el proceso de adaptación ante el cambio climático. Por eso, de hecho, siempre les decimos que son los principales ecosistemas aliados ante el cambio climático. Luego tenemos los servicios culturales y recreativos, que se asocian más con valores o beneficios no materiales que se obtienen de la naturaleza a través del enriquecimiento personal o espiritual, el desarrollo cognitivo, la reflexión, el disfrute de la naturaleza. Y tenemos tres servicios muy básicos que podemos obtener con él. Este quizás siempre es como el servicio un poco más complicado de percibir porque no hay forma de hacerlo tangible y lo vemos a través de actividades muy frecuentes. Entonces está la parte del turismo, la parte de investigación y la parte de educación. El turismo es como la segunda fuente de ingresos económicos que existe en zonas costeras, ¿verdad? Seguido de la pesca. Y en un país como Costa Rica, esta es una de las principales actividades económicas a nivel país. Y en las zonas costeras se incrementa. En las zonas costeras casi que es nuestro principal atractivo, ¿verdad? Para las personas que están viniendo a visitarnos. Eso también es un servicio y necesitamos cuidar estos ecosistemas para entonces lograr que a nivel económico las comunidades puedan subsistir y que a nivel país
sea, ya no es un impacto solamente directo sobre las comunidades costeras, sino también que a nivel país las personas puedan sobrevivir y adaptarse económicamente a eso, ¿verdad? Entonces, a nivel país, la economía estaría volviéndose resiliente si logramos hacer la conservación de los ecosistemas. También están el cuarto tipo de servicio ecosistémico, que son los de soporte. Y son aquellos procesos ecológicos necesarios para la producción de los otros tres tipos. Es decir, si este sistema no está dándose, si ese servicio, perdón, no está dándose dentro del sistema natural, entonces vamos a tener que los otros tres servicios tampoco van a poder ser. Este servicio lo que hace es poner las bases, ¿verdad? Es soporte. Entonces lo que hace es brindar las condiciones para que los procesos naturales se puedan desarrollar. Entonces tenemos en este caso la parte del ciclo biogeoquímico, ¿verdad? Que permita que se pueda continuar. Estos ecosistemas aportan nutrientes que son necesarios y elementos que son necesarios para incluir dentro de las cadenas. También en ellos se encuentran los elementos primarios de la cadena alimenticia, la cadena trófica. En el caso de la cadena trófica, ¿verdad? Al inicio les dije, podemos respirar gracias a estos ecosistemas. Pues sí, estos ecosistemas también son hábitat para especies como el fitoplancton. Fitoplancton son aquellos organismos que liberan oxígeno a la atmósfera. Si hoy podemos respirar es gracias a este tipo de organismos. Y el fitoplancton está en estos ecosistemas. Entonces, si estamos conservando estos ecosistemas desde una visión de servicios ecosistémicos, tenemos que considerar entonces que si queremos calidad de aire y si queremos poder respirar, ocupamos entonces tener a estos organismos generando el oxígeno y solamente lo van a generar si tienen las condiciones saludables dentro de los ecosistemas. Sin embargo, y aunque esto suena bastante lógico, ¿verdad? Y a veces cuando uno está hablando con las personas sí terminan de comprender la idea de los servicios ecosistémicos. Lamentablemente hay algunos intereses que se mueven que impiden que logremos visualizar completamente que si dañamos a la naturaleza, si dañamos estos ecosistemas, entonces vamos a estar perjudicando nuestra calidad de vida. Entonces, tenemos que estos ecosistemas se encuentran bajo distintas presiones y las vamos a separar, porque no es solamente cambio climático, ¿verdad? El cambio climático viene a potencializar la degradación y todo lo que está pasando de las otras presiones, porque tenemos que partir de eso siempre. El cambio climático viene a potencializar lo que ya estaba pasando y necesitamos adaptarnos a este cambio para lograr sobrevivirlo. Lo mismo pasa con los ecosistemas naturales y sus servicios. Los ecosistemas normalmente tienen su capacidad de adaptación, se han adaptado a lo largo de la historia. Sin embargo, actualmente estos están bajo distintas presiones que hacen que gasten su energía en estas presiones en lugar de estar trabajando en adaptarse al nuevo clima que se está convirtiendo, ¿verdad? Este nuevo clima que va surgiendo del cambio climático. Entonces, por estas presiones tenemos que se pierden, desde 1980 se pierden 110 kilómetros cuadrados de pradera de pastos marinos al año, por lo que se ha perdido un 29% de su área original, desde que en 1879 se tienen registros de esta. También los manglares se han perdido entre 1980 y 2005 un aproximado de 35.600 kilómetros cuadrados. Y esto es más o menos un 25% de la cobertura. Y en los arrecifes de coral se estima que se han perdido alrededor del 50% en los últimos 30 años. Y de hecho, los arrecifes de coral son los más afectados por las presiones tanto antropogénicas, es decir, las causadas por el ser humano, como por las presiones propiamente climáticas. Entonces, vamos a ver primero estas presiones que son antropogénicas. Está la parte de sedimentación, ¿verdad? Y aquí voy a especificar la parte de sedimentación y contaminación. También influye la parte de la cuenca alta. Por eso al inicio les mencionaba que es importante hacer una gestión también de la cuenca alta, porque a estos ecosistemas van a dar todas las aguas residuales, todas las aguas de los ríos
todo este componente líquido va a ir a dar hacia estos ecosistemas. Al estar en esta zona de transición entre lo terrestre y lo marino, estos ecosistemas son nuestro principal punto de contacto y son los que van a recibir todas estas aguas. Y si vienen contaminadas, entonces los ecosistemas van a estar recibiendo toda esta contaminación. Y ahí viene toda la parte de que van a arrastrar sedimentación y contaminación. Entonces, si tenemos represas hidroeléctricas en toda la cuenca, entonces vamos a tener probablemente mayor sedimentación cayendo hacia y contaminación hacia propiamente estos ecosistemas. De igual forma, si tenemos prácticas agrícolas que se estén desarrollando y donde estén haciendo mucho uso de agroquímicos, estas aguas van a llevar todos estos agroquímicos hacia estos ecosistemas. ¿Y qué pasa? Si bien estos ecosistemas tienen servicios, como les mencioné, que pueden filtrar, lamentablemente también tienen un punto de máxima capacidad. Entonces, cuando rompen este punto, empiezan a asfixiarse. Y por eso tenemos pérdidas grandes de manglar, porque el manglar está más bien asfixiándose a través de sus raíces porque no logra filtrar las cantidades que están recibiendo. También tenemos la parte de la extracción no regulada, que es insostenible, ¿verdad? Aquí viene mucho la parte de pesquerías no reguladas. Como les mencioné, los servicios ecosistémicos incluyen la parte de recurso pesquero, pero también la pesquería se puede volver un componente de presión dentro de estos ecosistemas. Si están irrespetando al ecosistema, ¿verdad? Si se meten con artes que pueden deteriorarlos, por ejemplo, si van a pescar cerca de un arrecife y van con un trasmayo, hay peligro de que ese trasmayo pueda arrancar partes del arrecife de coral. Y también hay peligros de que esa red pueda quedar en el arrecife como tal y empezar a deteriorarlo. Entonces vemos que si bien en algunos casos la pesquería la podemos hacer responsable, mayoritariamente se ha venido haciendo de forma irresponsable. Y esa es una de las cosas que se ha buscado corregir y donde los esfuerzos se han empezado a concentrar seriamente. Entonces, quiero meter aquí a colación el tema de la pesca de arrastre. Imaginémonos la pesca de arrastre sobre un ecosistema de coral o sobre un pasto marino, que ustedes vieron las fotografías. Son ecosistemas muy sensibles que ya están bajo otras presiones como contaminación y que cuando pasa la red del arrastre, lo que hace es barrer el ecosistema. Y al barrerlo, va deteriorándolo y destruyéndolo, al punto que puede llegar a convertir un desierto marino. Luego está la parte de las especies exóticas invasoras. Esto, lamentablemente, hay muchas condiciones que están generando que cada vez hayan más especies exóticas, ¿verdad? O invasoras, que están colonizando algunos hábitats, incluyendo los arrecifes, ¿verdad? Y esto es bastante peligroso porque son especies que normalmente no tienen depredadores al ecosistema que llega. Entonces son especies que solamente están ahí reproduciéndose y quitándole los recursos a las especies que sí son propias del ecosistema. Y luego está la presión del cambio climático, que tampoco hay que dejarla de lado. Si bien hay otras presiones, la presión del cambio climático es sumamente importante. ¿Por qué? Porque en los océanos propiamente están ocurriendo distintas afectaciones o distintos impactos relacionados con todo este cambio del sistema climático, como lo es el aumento del nivel del mar, la acidificación, el aumento de la temperatura, que van a ir generando distintos impactos. El aumento del nivel del mar, por ejemplo, va a romper este equilibrio en el que se encuentran los manglares, ¿verdad? Los manglares han generado distintas adaptaciones para encontrarse en la zona intermareal. Y al estar en la zona intermareal, quiere decir que están recibiendo una cantidad de agua salada y una cantidad de agua dulce. Es decir, se encuentran en esta zona propiamente donde van a descargar los ríos. Y al estar ahí, está recibiendo un balance de ambas aguas. Con el aumento del nivel del mar, hay peligro de que los manglares comiencen a estar expuestos a condiciones propiamente saladas, ¿verdad? Las condiciones van a estar salinas
Y esto puede generar, y es una de las proyecciones, ¿verdad? Que es algo que puede ocurrir. Esto puede generar un deterioro constante de las raíces y por lo tanto de toda la estructura del ecosistema, ¿verdad? El manglar como tal. También está la parte de acidificación, que esto viene a deteriorar a los corales, ¿verdad? Porque están generando la adición de compuestos ácidos a la estructura de los corales. Y los corales tienen compuestos de carbonatos, perdón. Y también está la parte de la temperatura que viene a dañar sobre todo a los ecosistemas de arrecifes de coral. ¿Por qué? Porque al estar más caliente el mar, las algas que conforman de manera simbiótica con el coral, o sea, ¿verdad? Las algas que viven dentro del coral, van a abandonar el coral que las acoge. ¿Por qué? Porque van a sentir demasiada temperatura, una temperatura muy alta. Y entonces, esto va a ir provocando que el coral como tal, la estructura, se comience a deteriorar y se ponga blanco. Cuando lo vemos blanco, básicamente es que ya ahí no está pasando ningún proceso simbiótico que le dé vida. Y eso es lo que está pasando con el aumento de la temperatura. Y esa es la principal causa de pérdida de coral a nivel mundial. Entonces, esos son como los principales impactos climáticos que tenemos. También el aumento de fenómenos hidrometeorológicos, ¿verdad? Es sumamente importante traerlo a la mesa cuando hablamos de estas presiones, porque si ya tenemos el ecosistema deteriorado, si ya lo tenemos también bajo otras presiones, propiamente de los cambios que están pasando en el océano, el aumento de estos eventos va a terminar de generar la presión sobre el ecosistema como tal, de cada uno de estos. Y si deterioramos los ecosistemas, entonces vamos a tener una pérdida de los servicios. Y al tener una pérdida de los servicios, se va a estar afectando la vida de las personas en las zonas costeras y también la vida de las personas al interno de cada uno de los países, porque como ya vimos, respiramos gracias a los ecosistemas marinos y podemos ir avanzando en nuestro estilo de vida, podemos, e incluso para las personas que comemos recursos marinos, estamos obteniendo las proteínas de ahí y los recursos pesqueros son la principal fuente de proteína a nivel mundial. Entonces tenemos una afectación directa a todas las personas en el momento en que dejamos de percibir estos servicios. Entonces, siempre es importante tener presente eso y que dentro de nuestro enfoque, ¿verdad? Las personas que quieren tal vez implementar la parte de conservación, dentro de este enfoque es sumamente importante tener presente que los servicios ecosistémicos no es solamente un asunto ambiental. Los servicios ecosistémicos nos vienen a colocar sobre la mesa las variables socioeconómicas, porque todos estos servicios también se les está generando valoración a nivel económica. Es una forma de ponerle precio a cada uno de estos servicios y nos sirve para saber cuánto podemos percibir por cada uno de estos servicios y a la vez cuánto podemos dejar de percibir si perdemos a estos servicios. Y ese era como el mensaje que yo les traía hoy, que les quería compartir. Muchas gracias. Gracias, Sara, por este compartir. Yo creo que lo decías hasta el principio, ¿no? No solamente pensar en el servicio ecosistémico desde lo terrestre, sino qué pasa con la región marítima, ¿no? Con ese territorio marítimo que también tiene un impacto, ¿verdad? Y yo creo que lo cerrabas al final desde la producción hasta el consumo. Y agradecerte como por esa amplitud de cuáles son como las posibilidades que hay y cuáles son también los problemas a los que nos enfrentamos o que se enfrentan las poblaciones rurales que viven de las costas, ¿verdad? Prácticamente. Aprovecho el espacio, aquí tengo, bueno, algunos comentarios. Jessy Miranda de Costa Rica, gracias, excelente tema, saludos. De Guatemala, también excelente ponencia, saludos desde el Caribe guatemalteco. Jesús Daniel Céspedes, que dice un saludo de Costa Rica, se les agradece el que nos brinden todo este valioso conocimiento. Abelino, muchísimas gracias a Sara por compartir con todos nosotros sobre los desafíos y oportunidades en implementar los servicios ecosistémicos en zonas costeras. Adolfo Gel, muy orgulloso de vos siempre, Sara, y como ojitos con corazón.
y un saludo de la Red Nacional de Juventudes Rurales de Costa Rica. Acá, bueno, ya me aparecen algunas preguntas y a mí también me surgían otras. Eh, hace unos años estuve trabajando con jóvenes rurales de Isla Venado, ¿verdad? De un proyecto de la Universidad Nacional y justamente algo que a mí me surgía, digamos, dentro de esta experiencia es la falta de acceso al recurso hídrico, ¿no? Al agua potable, ¿verdad? Y están desde hace años trabajando en este tema, ¿verdad? Con el AIA, con las asadas, para ver de qué manera se puede como gestionar eso, tener agua en la casa. Entonces, de ahí como, ¿verdad? Y mientras te escuchaba, comenzaban a surgirme preguntas, inclusive con esto lo de la pesca de arrastre. Y mi pregunta va más dirigida como al accionar, como a la experiencia, ¿no? Porque también conozco que estás en Juventudes y Cambio Climático, ¿verdad? La pregunta va a eso, ¿verdad? ¿Cómo nosotros como personas jóvenes podemos responder a, desde las potencialidades hasta los desafíos, ¿verdad? ¿Cuáles son como estas capacidades organizativas que hay o que has encontrado vos desde los sectores costeros eh, para responder a esto, ¿verdad? O sea, ¿alguna experiencia práctica que tengas en la que vos digas, puchica, me acuerdo de este grupo de jóvenes que hicieron tal cosa, ¿verdad? En relación al tema de los servicios ecosistémicos. Y luego tengo otra Digamos, pregunta por ahí. sí, digamos, yo en lo personal, yo creo que las personas jóvenes tenemos demasiado que aportar en esta parte, ya sea desde la parte de conocimientos hasta la parte de innovación, ¿verdad? Y se me llega a la cabeza varios procesos, solo que, digamos, no he trabajado con adolescentes en servicios ecosistémicos propiamente, pero con personas jóvenes en general, dentro de uno de los procesos en los que estuve hace un tiempo, sí había como un caso así, y que de hecho es el que a mí siempre me gusta sacar, y es con manglares. También muy importante, muchas veces los procesos de conservación como tal están protegiendo los servicios ecosistémicos, aunque no se reconozcan como que están protegiendo esos servicios. Cuando se está protegiendo la integridad de los ecosistemas, inmediatamente se están protegiendo estos servicios. Entonces, en Isla Chira hay una asociación, la Asociación de Integral de Montero, y esta está conformada por personas pescadores y por mujeres. Las mujeres están llevando el proceso de restauración de manglares y también están trabajando toda la parte de cómo ir desarrollando una gestión sostenible, es decir, lo conservamos, pero a su vez usamos uno de sus servicios tan básicos como lo es el turismo. Entonces, para mí ese es un caso bastante ejemplar. ¿Por qué? Porque nace, ¿verdad?, de todo este proceso organizativo de la comunidad y claramente ha contado con el apoyo de organizaciones no gubernamentales que están ahí echando bastante el hombro, ¿verdad?, para lograr todo esto. Yo he identificado, ¿verdad?, a nivel de comunidades costeras, que si no hay organización de las personas en la comunidad, no se logra la conservación de los ecosistemas y no se logra implementar este enfoque de servicios ecosistémicos. Entonces, como personas jóvenes, yo creo que el primer paso es generar alianzas entre nosotros y nosotros. Estas alianzas lo que nos van a hacer es poder establecer las bases para actuar. Hay distintas organizaciones, en el caso de Costa Rica, que están pendientes también de todo este tipo de iniciativas. Hay una iniciativa también que se llama Con Causa y ahí tengo conocimiento de ella, no he trabajado con ella, pero ahí están distintos proyectos que trabajan personas adolescentes de toda América Latina. Y en ese caso específico hay personas jóvenes que están trabajando con recurso pesquero en zonas costeras y lo hacen desde una visión de gestión sostenible, sabiendo que tienen que respetar a la naturaleza y que a partir de ella van a poder obtener los servicios. Incluso hay un caso bastante interesante, creo que es en Colombia, donde los adolescentes han empezado a fabricar papel reciclado con las hojas del manglar. Entonces, eso es un proceso bastante innovador. Son adolescentes haciéndolo, producto de este proceso organizativo y están generando la conservación del manglar para obtener los beneficios que él les da. Eh, ahí como, ¿verdad? Justo como que das al clavo con estas sensaciones que me generan, que de hecho creo, ahí Vale nos comenta también cómo poder agregar todo esto. Yo creo que ella está dando como algunas ideas, ¿no?
porque tal cual, yo creo que a mí también me surge esta sensación de la pesca de arrastre, ¿no? Que ha sido todo un tema, por lo menos en Costa Rica, ¿verdad? En la Asamblea Legislativa ha estado por años, porque hay un lado, un sector que dice necesitamos de este método porque tenemos, ¿verdad? El recurso más rápido, tenemos mayor cantidad, ¿verdad? De producto. Sin embargo, hay un impacto ecosistémico importantísimo, ¿verdad? Pero yo creo que hay un tema importantísimo de la información o de la transmitir, ¿verdad? Esos mensajes y poder también crear desde el espacio de nosotros como personas jóvenes innovaciones para decir, existen otras formas, intentémoslas, ¿verdad? Que yo creo que por ahí también me surge como esto, ¿verdad? ¿Cómo lograr dentro de estos espacios, porque en la ruralidad tenemos amplitud de frentes, ¿verdad? De trincheras para trabajar. Y yo creo que una la estás presentando vos, que es el espacio costero. ¿Cómo lograr eso? ¿Cómo logramos informar o cómo logramos innovar en estos espacios que también han sido, ¿verdad? Muy jerarquizados, ¿verdad? Desde el patriarca, ¿no? Yo soy el dueño de mi barco, de mi terreno, aquí nadie se mete, ¿verdad? Y que me decías también el tema de género y cómo las mujeres han tomado esos espacios. Entonces, por ahí, no sé, ¿qué sensaciones o qué experiencias tenés vos de cómo lograr innovar y cómo lograr informar y capacitar en estos temas, acceder a esta información en estos sectores? El micrófono. Perdón, ahorita estaba leyendo también la pregunta de Vale y me parece súper válida. Yo voy a hacerlo como en niveles. Hay un nivel que no podemos dejar de lado, la parte política, ¿verdad? La generación de políticas públicas ocupamos que comience a tener un enfoque realmente costero y un enfoque desde el punto de vista de que las personas en zonas costeras también tienen que comer y de que las personas en zonas costeras pueden ser los principales aliados dentro de los procesos de conservación. Y eso ocupamos empezar a plasmarlo en políticas públicas. Entonces yo creo que como personas jóvenes podemos empezar a movilizar esto, ¿verdad? Empezar a generar presión, incluso aunque no estén las personas en zonas costeras, yo creo que esto es un tema que compete a las personas rurales de las cuencas altas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque todo está conectado. Lo que pase arriba va a tener afectación abajo y lo que pase abajo va a tener afectación arriba. Entonces es todo un proceso que se interrelaciona y en la cual todos y todas podemos alzar la voz al respecto. En la parte propiamente de la localidad, de lo rural, yo creo y considero que la parte de información no la tenemos todos y todas de igual manera, ¿verdad? Y que esto es una brecha sumamente grande. Entonces, yo lo primero que haría, y con lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Y que ahora con la red de juventudes y cambio climático queremos empezar a trabajar, que estamos esperando, al igual que todo el país y todo el planeta, que pase la crisis del COVID, es para poder justamente irnos a trabajar con las personas en las zonas propiamente. ¿Por qué? Porque queremos llevar esta información y muchísima información más a todas las personas que están ahí. Porque no podemos esperar que las personas reaccionen o que busquen innovar si realmente no saben qué es lo que está pasando. O si no saben o reconocen estos servicios ecosistémicos como parte importante de los ecosistemas. Y que si estás dañando el ecosistema que lo usas, te puedes dañar a vos mismo, te estás dañando la calidad de vida. Entonces yo creo que lo primero, y si hay personas de zonas costeras que están ahorita conectadas, lo primero sería tratar de transmitir esta información hacia las personas de mi comunidad. Ahora nos toca improvisar y lamentablemente esto es excluyente porque no todas las personas tienen acceso a la tecnología y nos toca improvisar cómo llegarle a esto. Tal vez escribir en medios tradicionales, por ejemplo, buscar posicionar a nivel de gobierno local esto también. Eh, Buscar innovar ahorita. Y cuando y todo esto llega a pasar, que esperamos sea pronto, empezar a ir a trabajar con las personas. Entonces, yo creo que como personas jóvenes tenemos una responsabilidad doble y más como personas jóvenes que están conectados en este webinar. ¿Por qué? Porque tenemos un privilegio de acceso a la tecnología que no todas las personas tienen. Y ya eso nos genera a nosotros un doble peso. Y esa es una de las principales formas, respondiéndole también a Vale, de empezar a cambiar nuestras realidades, generar acceso para todas las personas a la misma nivel de información. Y a partir de ahí también tenemos un peso de empezar a movilizar acciones. Entonces, si no saben, por ejemplo, qué acciones pueden trabajar dentro de sus zonas, podemos empezar por
evaluar o ver cuál es el estado de nuestras pesquerías, con qué están pescando en mi comunidad, algo así. También podemos empezar a ver qué otros tipos de actividades se están dando dentro de mi comunidad. ¿Están talando el manglar que tengo al lado? O incluso si estoy viviendo cerca de un manglar, darme cuenta, o cerca de una zona costera en general, darme cuenta si en mi casa contamos con toda la parte de los rellenos sanitarios y alcantarillados, o si mis residuos están yendo a dar directamente a estos ecosistemas. Entonces, esas son como acciones que nosotros podemos desarrollar y que a nivel de comunidad se pueden empezar a trabajar. Saber en la comunidad qué está pasando, ¿verdad? ¿Cómo está actuando esta comunidad ante los ecosistemas? Eso es básicamente hacer como un muestreo rápido, ¿verdad? Y no con la intención de que hagan sentir mal a las personas, sino con la intención de ver cuáles son las problemáticas reales dentro de mi comunidad. También ver si estoy recibiendo agroquímicos, ver eso, digamos, saber qué está pasando cuenta arriba. Y ahí también se puede utilizar la red de juventudes rurales, porque las personas de zonas costeras entonces pueden comunicarse con las personas que están en las partes altas y conocer qué es lo que está pasando en el proceso, porque nuevamente estamos interrelacionados. Entonces yo sí creo que solos y solas probablemente no vamos a hacer nada ante esta situación y que necesitamos actuar tanto a nivel de nuestros hogares como a nivel de la comunidad, como a nivel ya un poco más macro, ¿verdad? A nivel país. Súper. Me quedo con esto del informar, ¿verdad? La importancia que hay desde nosotros como personas jóvenes de utilizar todas estas tecnologías de información accesibles o las que podemos acceder desde los Facebook Live, desde las reuniones por Zoom, infografías, ¿no? Todas las tecnologías o todas las herramientas que hay en línea gratuitas, ¿verdad? Para poder comunicar y poder eh, difundir, ¿verdad? Estas necesidades o estas problemáticas en las que nos encontramos. O también cuáles son las potencialidades, que yo creo que eso es importante nosotros como personas jóvenes, que no solamente estamos ahí diciendo qué es lo que me hace falta, sino también esta es mi propuesta, ¿verdad? Y esto es lo que podríamos o deberíamos hacer, ¿verdad? Eh, a mí Jorge, solamente como... nada Sí, más quería hacer un comentario, aprovechando que Vale hizo un comentario en el chat y sí, me parece súper importante, ¿verdad? En este momento la pesca arrastre no es ilegal, lo que está es suspendida el otorgamiento de las licencias hasta que cada una de las embarcaciones pueda cumplir con los requerimientos necesarios para una pesca sostenible. Este, la pesca arrastre no puede ser sostenible, pero hasta el momento eso es como lo que está en Costa Rica. En efecto, vale, necesitamos que la pesca arrastre sea ilegal y no ha sido ilegal por puras cuestiones políticas. Digamos, hay comunidades, en efecto, hay un desarrollo, ¿verdad?, que se ha venido asociando a esto, pero esto se está discutiendo antes del 2014, ¿verdad? Como desde el 2010 empezó toda esta discusión. Si desde entonces si hubiese llevado la discusión hacia la ejecución de alternativas, en este momento ya no estaríamos conversando de esto y hubiéramos pasado de página. Y lo mismo nos está pasando, y aprovecho con la parte petróleo, ¿verdad? Que está ahorita en la Asamblea Legislativa. Este, está en discusión algo que va a impactar ecosistemas terrestres y ecosistemas marinos, porque la contaminación por petróleo es de las principales contaminaciones a nivel mundial que está deteriorando los ecosistemas. Entonces, también aquí vemos que puede haber una afectación sobre los ecosistemas marinos. Entonces, la pesca de arrastre, la explotación de petróleo deberían de estar por ley prohibidas. gracias por ese comentario y esa alerta. Tal vez para cerrar, algo que con lo que tal vez me gustaría como quedarme con ese saborcito o con esa espinita y luz, es qué desafío y qué oportunidad hay desde las juventudes rurales para potenciar o para utilizar o para aprovechar los recursos o los servicios ecosistémicos como emprendimientos verdes, ¿sí? Ujú. En el Reconociendo... caso, Ujú. en el caso de zonas costeras, vamos a llamarles emprendimientos azules, porque ya vemos toda la parte oceánica y los ecosistemas marinos. Entonces, vamos a llamarles ecosistemas azules. Y de hecho, muy importante que mencionas esto, porque siempre los dejamos de lado y nos quedamos solamente como con la parte verde. Y nuevamente, un país como Costa Rica, que somos mayoritariamente océano, los emprendimientos azules deberían de ser nuestra prioridad, y más ahorita ante todo este tema del COVID. Yo creo que el principal desafío que tenemos
bueno, ustedes ya saben que las personas jóvenes tenemos un desafío en el momento en que llegamos a presentar algo porque somos jóvenes. Entonces, lo principal es eso. El siguiente creo que es el acceso a información que nos lleve hacia los financiamientos adecuados. Actualmente tenemos como esta limitante de flujos financieros. Existen muchos, son necesarios de trabajar, pero son como bastante restrictivos. Por ejemplo, necesitas tener toda una personería jurídica detrás, necesitas tener casi que una oficina con todo tu equipo de trabajo para poder acceder a estos financiamientos. Entonces yo creo que el tema de financiamientos a nivel de juventud y sobre todo rural es una de las principales limitantes, ¿verdad? Y ocupamos financiamiento para empezar a mover un poco todo esto. Y seguido, yo pondría también la parte de cómo involucrar a otras personas en la comunidad. Creo que eso es un desafío muy grande, de cómo pasamos a hacer algo intergeneracional y no solamente un emprendimiento con el cual las personas jóvenes nos quedamos y nadie más supo qué fue lo que pasó, que muchas veces nos pasa eso como personas jóvenes. Nos quedamos ahí como en la discusión y nos reunimos entre todos y montamos la iniciativa y no sale de nosotros. Entonces yo creo que un desafío muy grande es ampliar ese alcance hacia otras generaciones e involucrar a otras personas. Súper. Gracias. Ahí, bueno, Vale hizo una última pregunta, está súper interesada en el tema, dice, ¿cómo podemos iniciar un proceso de restauración en todos estos kilómetros de manglares y de pastos marinos destruidos o disminuidos? Sí, Para cerrar. vale. Eso depende, digamos, mucho de cada uno de los ecosistemas como tal. Muy importante, no todos están siendo degradados por lo mismo. Entonces, no todos los vamos a poder restaurar de la misma manera. Y segundo, yo creo que el primer paso con el que tenemos que trabajar es con disminuir las presiones que existen alrededor. No podemos trabajar restauración si no hemos disminuido el resto de presiones, no la climática, porque lamentablemente eso, ya esas presiones van a quedar ahí por bastante tiempo, pero sí cómo vamos a quitar presiones más relacionadas a las acciones antropogénicas. Ese es el primer paso. Si no hemos logrado reducir, por ejemplo, que tenemos una fuente de contaminantes porque tenemos un hotel que está tirando aguas residuales a los ecosistemas, entonces no vamos a poder generar la adaptación de un manglar, por ejemplo, la restauración, perdón, de un manglar. ¿Por qué? Porque este manglar va a estar ahí con este foco de contaminación, va a seguir recibiendo esta influencia y va a seguir deteriorándose. Entonces, cualquier esfuerzo que hagamos va a ser en vano, porque va a ser como estarle dándole agua mientras él sigue ahí expuesto al calor, ¿verdad? Se sigue ahogando. Entonces, muy importante eso, si queremos empezar con un proceso de estos, tenemos que hacerlo desde una visión en la cual logremos primero reducir todas estas presiones y luego ya pasar propiamente a lo que es la restauración, ¿verdad? Y hay distintas técnicas de restauración y son específicas para cada uno de los ecosistemas, ¿verdad? Yo he estado como más relacionada con la parte de manglares, entonces lo que se está haciendo es como reforestación, se busca básicamente llevar el manglar a una condición similar a la que estuvo en algún momento y se tienen también algunas ayudas externas como los viveros, ¿verdad? Entonces ahí tenés un vivero lleno de plántulas y luego vas y las estás sembrando en las áreas que también previamente se estudiaron que fueron afectadas y que el manglar desapareció por cuestiones antropogénicas, ¿verdad? No hay que tener mucho cuidado siempre que hablamos de estos procesos porque no podemos llegar a interferir con procesos meramente naturales de competición o así. Tienen que ser procesos en los cuales nosotros tengamos un conocimiento real de lo que está pasando y tengamos un conocimiento y manipulación de la situación. Súper. Yo creo que estaba como para un segundo webinar. Agradecerte, Sara, por ese conocimiento. Realmente es llena de mucha como alegría y esperanza ver que hay personas jóvenes, ¿no? Que estamos como en esta intención de articular, de trabajar en red, de aprender y de accionar, ¿verdad? Que yo creo que eso es uno de los principios que tienen las redes de juventud rural y estoy seguro que las redes de jóvenes por el cambio climático, porque como lo decía en otro webinar hace un par de semanas, acciones locales con visión global, ¿verdad? Ujú. Entonces, nada, de mi parte, agradecerte, agradecer en nombre de la Red Nacional de Juventud Rurales de Costa Rica, del proyecto Jóvenes Protagonistas del Desarrollo Rural Territorial, por abrir este espacio, ¿no? Y querer como compartir todas las personas que estén interesadas, ahí pueden como, ¿verdad? Escribir en los comentarios y tal vez Sara
ahí les va a poder responder y agradecer, ¿no? Más por esta apertura y construir en colectivo, que eso es como una de las respuestas ante el contexto. Así que De nada, hecho, así es que vamos a lograr de verdad revertir esto. Bueno, no revertir, vamos a lograr adaptarnos a esto. Porque muy importante que también se me fue, eh, todo esto que estamos hablando y todo lo que han hablado durante esta semana y lo que van a hablar mañana sobre servicios ecosistémicos, todo esto, todo este enfoque va dentro de la adaptación al cambio climático. Entonces, si logramos incluir realmente el enfoque de servicios ecosistémicos como parte de nuestro desarrollo, estaríamos adaptándonos al cambio climático. Y eso es lo que necesitamos ahora. Y la adaptación la logramos si estamos trabajando en redes. súper. Muchas gracias, Sara. Muchas gracias a Vale, a Jason que están por acá y a las personas que nos siguieron por el Facebook Live. Nos vemos mañana en el próximo webinar y estén atentos a todas estas informaciones y actividades que vamos a seguir trabajando desde las redes. Así que muchas gracias, que descansen, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.